Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast. Hola, muy buenas, espero se encuentren muy bien. Les saluda Roy Rivas y bienvenidos a este gran segundo episodio de esta segunda temporada. En esta oportunidad, un evento totalmente diferente y especial. Primera vez en este podcast que se tiene a un invitado totalmente en vivo, a un gran amigo, Saúl Casanova, CEO de Lealty Group. Bienvenido, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nada, primero que nada, para que las personas te conozcan, si pudieras dar una pequeña biografía, un pequeño resumen sobre ti, sobre tu proyecto, a lo que te dedicas, estaremos totalmente encantados de poder escucharte. Bueno, primero que nada, Roy, gracias por la invitación. Creo que algo que tenemos en común, sobre todo con la visión que tiene este podcast, es que vamos dirigidos totalmente a los emprendedores. Nuestro proyecto actual está enfocado en la parte de la formalización de emprendimientos y negocios, ¿ok? De profesión, pues bueno, soy contador público y estoy asociado con abogados y contadores. Y bueno, creo que una idea o un concepto clave que tenemos dentro de nuestro proyecto es que prestamos un servicio bastante moderno, bastante práctico, donde las personas puedan entender qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que tener presente para que puedan llevar sus negocios al siguiente nivel de una manera formal, ¿no? De una manera legal, cumpliendo con los estándares que, bueno, exige actualmente el gobierno. Como emprendedor, Saúl, Okay. ¿Cuáles fueron tus primeros miedos, ¿vale? Y al cual te dijiste, mira, ¿sabes qué? Por aquí tal vez no es el camino, tal vez no, esto no es lo mío. Bueno, yo creo que el miedo más común cuando estamos iniciando es el hecho de la incertidumbre, ¿no? El hecho de no saber si vas a tener tal vez para pagar una renta en caso de que vivas alquilado. Pero yo creo que eso se va agarrando, como quien dice, con el tiempo. Es decir, el miedo se va a perder a medida que vas accionando en base a lo que vas proyectando. Y creo que un punto importante es tener por lo menos una primera idea clara. Creo que como emprendedores, por muy claro que quieras tener al principio el proyecto que quieras llevar a cabo, siempre eso se va a ir modificando con el tiempo, porque a medida que vas creciendo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, creo que la idea de tus proyectos a nivel de negocios también pueden ir modificándose. Inicialmente, pues en base a mi experiencia personal, creo que el primer proyecto que inicié fue con un tema de comida, ¿no? Vender desayunos en la calle. Entonces creo que fue una universidad que duró una semana. Y te digo que duró una semana porque lo eché para atrás cuando me quedaba una cantidad de dinero que era el equivalente a lo que tenía que pagar de alquiler. Entonces me tocaba decidir si invertir en mercancía nuevamente o pagar el alquiler, ¿ok? Y bueno, así progresivamente intenté varios proyectos antes de llegar a este. Créeme que es la suma de ese fracaso lo que te va permitiendo tener la experiencia para poder llevar a cabo esos otros nuevos proyectos y digamos que impulsarlos a otro nivel. Claro, este podcast, bueno, es fiel creyente de eso mismo, ¿no? De que el fracaso es algo seguro, o sea, es que no podemos seguir pensando que el fracaso es algo negativo. Al contrario, yo pienso que el fracaso es un punto transitorio que te va a ayudar a seguir creciendo. O sea, sin el fracaso, el emprendimiento siempre se va a ver estancado. O sea, tú tienes que fracasar para saber cuáles son tus falencias, dónde puedes mejorar, Correcto. en dónde puedes crecer. Porque el trabajo de un CEO, y siempre lo digo porque es que me da mucha risa cuando muchas personas suelen creer que el trabajo de uno simplemente es supervisar o es felicitar o simplemente es agradecer porque la vida y el universo nos regala cosas. No, el trabajo de un CEO, dentro de mi opinión, todo esto es opinión propia, no tenemos la verdad absoluta o totalmente la razón, para nada. Yo siento que el trabajo de CEO es criticar. Debemos criticar nuestros propios negocios. Todos los días buscar un problema en el negocio. Porque si no, ¿cómo lo vamos a mejorar? Por lo menos fíjate tú que muchas personas se dañan la mente con el tema de las competencias. ¿Qué está haciendo mi competencia? Yo, de verdad, o sea, cero. O sea, para mí no existe la competencia. Mi competencia ¿Eres tú mismo? Sí, más allá de ser yo mismo, es
los efectos o las circunstancias o las causas negativas que puede estar generando mi negocio. Por ejemplo, el caso de Netflix. Su competencia es que sus usuarios no se queden dormidos viendo la serie. Okay. ¿Sabes? Entonces uno tiene que crear su propia competencia o asunto que resolver. Nosotros tenemos que crear puntos para resolver, porque si nosotros no quedamos o no nos damos cuenta cuáles son esos aspectos negativos que afectan actualmente a nuestro negocio, no vamos a darle paso a la innovación, a la renovación, ¿sabes? Buscar la manera estratégica para poder construir. Ahora te pregunto, ¿cuáles serían esos primeros pasos que deben dar un emprendedor antes de comenzar su proyecto? Te hablo de incluso antes de crearle el nombre a la marca. Por lo menos, ¿qué crees tú que ellos se deberían enfocar? Ok, yo creo que uno de los puntos principales, sobre todo para que las personas que están en la búsqueda de su mejora a nivel económico y su mejora profesional, es conectar con un negocio, conectar con una idea de proyecto que te apasione, ¿okay? Porque es que la vida del emprendedor no es nada más como la que te venden las redes sociales, del hecho de irnos directamente al resultado. Yo creo que tenemos que enamorarnos del proceso, y la forma de mantenernos en el proceso es sintiendo pasión por lo que hacemos. Si no sentimos pasión por lo que hacemos, pues vamos a caernos en el primer obstáculo que tengamos en el camino. Estoy de acuerdo contigo, pero en cierto punto aplico una filosofía. Debes sentir pasión, obviamente. Yo amo lo que hago. Yo amo mi trabajo, las experiencias, los amigos, los aliados que uno consigue en el proceso. Pero uno tiene que entender que más allá de la pasión hay un trabajo. Hay un trabajo, hay un compromiso, porque es muy fácil desmotivarse. Yo creo que más allá de tocar la palabra motivarse, yo tocaría la palabra, en lugar de usar la motivación como la emoción que te va a impulsar a hacer las cosas, yo hablaría de la inspiración. Nosotros como emprendedores, como empresarios, siempre tenemos que tener tres o cuatro pasos adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres un diseñador que te quedaste diseñando, tu negocio se va a estancar, porque tú vas a estar detrás de los números. Claro. Cuando hablé inicialmente de un negocio dependiente de ti. Exactamente. Cuando hablé de la pasión, era de que te enamoraras exactamente de lo que hicieras. Tú vas a ser el gerente. Del resultado, me encanta. Ahí sí. Tú vas a ser el gerente y el director de tu proyecto. Inicialmente a ti te va a tocar trabajar el producto, vender el producto y hacer el de todero, pero, o sea, quedarte allí es donde te toca a ti aprender, empezar a delegar esa parte para que pueda crecer tu negocio, ¿ok? Y seguir haciéndolo con pasión. ¿A qué me refiero? La pasión de ser emprendedor, la pasión de ser dueño de un negocio. No, me encanta tu respuesta y no, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que sí he visto muchos emprendedores que se desmotivan porque dicen, okay, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería. Okay. De hecho, mira... Para eso también te tengo una respuesta, pero me ha tocado casos, incluso es que me han comentado, yo pensé que era más divertido. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, esto no deja de ser un negocio. A ver, yo creo que resumiría todo en algo que he leído en varios libros y he visto incluso en muchos videos, ¿no? Y es el tema del precio. Muchos hablan del precio del emprender, el precio de crear un negocio. Hablamos de pagar el precio de llegar a tener la vida que tú sueñas, de llegar a materializar ese negocio exitoso. Y yo creo que hay que tener presente de que si tú decides ir en el camino del emprendimiento, tienes que aprender que en lugar de pagar ese precio, tienes que aprender a vivir ese precio, ¿ok? Mientras más ambicioso sea el proyecto que quieres tener, mayor va a ser ese precio, ¿ok? Entonces es entender que ya no va a ser el trabajo de lunes a viernes, ahora va a ser el trabajo de lunes a lunes. Y vuelvo otra vez con el tema que te hablaba inicialmente, es la pasión a lo que le metes a todo esto, ¿ok? Porque, a ver, está bien el hecho de tú poder estar haciendo proyectos constantemente, pero el hecho de que los vivas, no es el hecho de decir, bueno, cuando mi negocio ya sea millonario es donde yo voy a ser feliz. No, es el hecho de tú, en lugar de si esta es tu meta, aprendes a ser feliz desde el proceso porque entiendes
de que tu trabajo ya no es un trabajo, es un estilo de vida, ¿ok? Ya esto, el hecho de tú ser emprendedor, ya esto deja no es nada más, o sea, hablamos acá y decimos los negocios, y bueno, los negocios es de lunes a viernes de 8 a 5, no, porque esto es algo que tú como emprendedor, dueño de negocio, empresario, siempre vas a estar constantemente viendo oportunidades en todas partes, escuchando a personas, aprendiendo de personas y viendo qué puedes aplicar en los proyectos que tienes a futuro pensado llevar a cabo. Entonces, por eso yo digo, es el hecho de primero tomar la decisión, ¿ok? Tomar la decisión de que efectivamente quieres vivir el precio, no voy a decir pagar porque esto es algo que tú disfrutas. A ver, yo no estoy donde quiero estar, pero yo me estoy viviendo lo que estoy viviendo ahorita al máximo. Exacto, tampoco estás donde no quieres, porque si no quisieras no estuvieras. Ese es otro punto, que por eso te digo, de aquí podemos tener mucha tela para cortar. Porque cuando decides este camino y volteas atrás, por lo menos en mi caso, varias experiencias de limitantes económicas y todo este tipo de cosas, cuando volteas atrás sabes a dónde no quieres volver, ¿ok? Entonces, ahora, el hecho de tú tener ahora aquí en este camino, estás aquí en esta estación, este momento, y tú tienes un deseo ardiente que te motiva día a día a mejorar, a trabajar en ti, no solo a nivel profesional, porque como te digo, yo siento que todo esto tiene que tener un equilibrio. Puedes materializar todo lo que tú quieres económicamente, pero si te dejas ahora apoderar por el ego y por el tema superficial que lo dijiste anteriormente, pues evidentemente vas a caer como todos los demás vendiendo un resultado que a fin de cuentas a través de las redes sociales pues vas a presentar algo muy lindo, pero luego cuando te encierras en tu cuarto y estás ahora en tus cuatro paredes y se apagan las luces, es donde te encuentras en esa soledad, en ese vacío, porque no eres feliz haciendo lo que haces. Entonces, si tú empiezas a manejar ese equilibrio, trabajas tu parte personal, tu parte espiritual, y entiendes de que ahora este estilo de vida es una nueva forma y una nueva oportunidad de construir nuevas cosas, sobre todo si puedes aportar a un tema social, ¿ok? Puedes ayudar a personas, o sea, más allá de que esto suene como cliché o algo por el estilo, una labor social, la paz mundial, no, hablo del hecho de tú poder entender que con tus conocimientos, tus habilidades, tus dones, puedes ayudar a otras personas, y en el caso de nosotros que estamos en un rubro donde nuestro nicho de mercado es los emprendedores, entender que hay personas que desconocen de lo que tú sabes y que gracias a ti estas personas pueden impulsarse, y ese resultado incluso a ti también te impulsa, entonces claro. es un ganar-ganar. Sí, como muestra de un ejemplo de este espacio. Nosotros tenemos en nuestras empresas por separado y se crea este espacio simplemente para eso, para transmitir un mensaje y dar un plus o un valor agregado a todo lo que podemos llegar a ofrecer. Entonces, correcto. Más o menos una muestra física de lo que te estás refiriendo. Exactamente. ¿Cuál crees tú que en los cimientos, cuál es ese error común que cometen los emprendedores al momento de comenzar? Ok, esta pregunta me la haces referente en el tema de la formalidad o a nivel general. No, a nivel general puedes incluso tocar la formalidad, solo que más adelante, para que sepa, spoiler. Vamos a tocar el tema porque es importante registrar una marca al comienzo. Entonces no toques ese tema todavía, okay, así sí, que puedes explorar otros ámbitos. Ok. Aclaramos en ese aspecto. Pues bueno, lo primero es entender de que si yo voy a vender este producto, ¿cómo lo voy a vender? O sea, me voy otra vez al sistema de venta, porque tú puedes tener las miles y ideas o por lo menos así trabajo, porque es mi forma de llevar a cabo mis proyectos y mis negocios. Claro, por ejemplo, tú tienes la filosofía, por lo que entiendo, que no es la forma, no es el fondo, sino la forma. Exactamente, es el proceso. Si tú me dices a mí en este momento, vamos a vender esto, ¿ok? Vamos a montar un negocio para diseñar esto. Mi preocupación va a ser cómo voy a hacer que esto llegue a las manos de las personas, ¿ok? ¿Cómo voy a crear la necesidad? Entonces, claro. Ya desde ahí parte todo, independientemente de que seas fotógrafo, hagas lo que hagas, o sea, claro. Te dediques a lo que te dediques, por lo menos es mi consejo. Ahora, también he visto algo, ojo, sobre todo a los profesionales. Me he dado cuenta que una persona normalmente cuando tiene una carrera, un profesional en algo, se dedica a esto en específico, esa persona sabe que puede hacer esto muy bien, pero no se preocupa por lo demás. Y no se preocupa por trabajar habilidades que lo lleven a entender cómo va a funcionar eso. Entonces, alquilan el local, registran la empresa, hacen todo este tema de la formalidad, manejan toda la parte creativa, ¿ok? Pero luego cuando entran acá, bueno, eso es otro tema. Entonces cuando entran acá,
Ya tengo el negocio registrado, ya tengo el local, ya tengo todo, pero no vienen clientes. Claro. Ah, ok, pero es que tú pudiste haber hecho tu cursito, tu cuestión, por lo menos de entender lo básico. ¿Okay? Lo básico. De entender lo básico. Bueno, no vamos a ir a la parte Que de... hay reglas básicas. O sea, quién soy, dónde estoy y hacia dónde me dirijo. O sea, es algo que Claro. para todo en la vida. Hasta por una exposición de niño de primaria. Mira, quién soy, qué voy a exponer y qué quiero causar yo con esta exposición. Fácil como eso. Creo que la conclusión de esta es, tienes que aprender a vender, ¿ok? Tienes Claro, que aprender a venderte tú, vender los Y productos. que el emprendedor hoy en día es bastante complejo porque ya no se trata simplemente de diseñar o tener una patente, porque esa es otra. Muchos creen que para emprender tienes que tener un producto original, único en el mercado. No, tienes que sí darle valores agregados, más no tienes que ser un producto 100% inédito, Claro. innovador, ¿no? Pero hoy el emprendedor la tiene muy difícil, porque el emprendedor hoy tiene que ser fotógrafo, Correcto. tiene que ser filmmaker, tiene que ser influencer, Es difícil, es difícil. Entonces, no porque tú seas bueno con los números, significa que vas a ser bueno con las ventas. Exactamente. No porque tú seas bueno posando con una cámara, significa que vas a ser bueno vendiendo. Entonces, aquí es donde entra una palabra clave que es delegar. Tenemos que saber delegar. Ahora, Por ejemplo, ajá. ahí pasa algo. Lo que Ajá, pasa es que ajá. podemos hablar de delegar, Ajá. pero inicialmente no hay capital para delegar. Claro. ¿Ok? Yo, digamos que complementaría esto de esta forma. Si es un proyecto un poco más grande, aquí es donde tú tienes que evaluar quiénes van a ser tus socios. ¿Ok? Porque es mucho más sencillo delegar eso con un socio que delegar eso con un empleado inicialmente, porque ni siquiera ganas para pagarte tú. Pero si a lo mejor vas en el camino conectando con personas que también tengan el deseo ardiente, pero yo soy bueno, por ejemplo, en las ventas y tú eres bueno en el diseño creativo, vamos a complementarnos, pero no vamos a tener la presión. Esa es una propuesta indecente. No vamos a tener la presión, ¿ok? No vamos a tener la presión de que tenemos que pagar el 15 esto, ¿no? Claro. Porque los dos al inicio vamos a vivir el precio. ¿Me Claro. explico? Es vivir el precio de decir, ok, tú en lo tuyo, yo en lo mío, y trabajemos en conjunto, que créeme que eso ahí es donde fluye. Ahora, Claro. un error, para complementar el tema de los errores, es que no sabemos o nos asociamos con cualquier persona. Eso te iba a decir. ¿Ok? Tú que manejas la parte contable, para seguir, porque ya vas a llegar a ese tema y quiero que meter la pregunta ahí. Ok. Tú estás rodeado de contadores y abogados. Correcto. ¿Qué consejo darías para determinar una buena sociedad? Y adicional a esa pregunta, otra pregunta. ¿Cuáles serían los 3 primeros red flags para saber si una persona puede ser o no un buen socio? Hay personas que a lo mejor tienen todas las habilidades, tienen todos los dotes, saben vender, tienen el producto, tienen todo, pero no tienen el capital. Aquí hay un interés. Tú puedes buscar ahora un socio que sea patrocinante de... Sale el negocio a flote y luego tú decides o pones pones la condición de que la otra persona ahora tiene que aportar algo más que dinero, también tiene que aportar habilidades o capacidades, o ya tú puedes abrir tus líneas, mantener este negocio y abrir tus líneas en paralelo para que evidentemente puedas seguir creciendo. ¿Por qué? Porque así como te estoy diciendo que te puedes alinear o te puedes asociar con una persona que solo aporte económicamente, eso también va a tener un límite porque también te vas a cansar de hacer todo, ¿ok? Pero es un buen punto tal vez para iniciar. Claro. Es un complemento. Patrocinante, básicamente. Sí, de parte y parte, porque esa persona también va a recibir su porcentaje inicialmente solo por haber puesto el dinero, que podemos decir no está haciendo nada, pero poner el capital ya de por claro. sí es bastante, ¿ok? Y la otra opción... Como también, disculpa, es importante aclarar, también como hay personas que no tienen el ingreso o el capital para aportar, pero su valor dentro de la sociedad también es importante. O sea, no todo también es dinero. Hay capacidades o habilidades que tú careces y la otra persona te puede complementar y eso ya se gana el derecho de ser socio también. Es verdad, pero siento que aparte de las habilidades, tiene que haber el deseo ardiente, ¿ok? El Sí, deseo claro. del que hablaba inicialmente. Lo que pasa es que hay oportunidades donde la persona puede tener el conocimiento y tal, pero eso no lo hace ya un emprendedor o dueño de negocio, ¿me explico? Claro. Porque hay que tener otras habilidades para gerenciar una vez que tú estás en la posición de dirección. Como ¿ok? cuáles, danos 3 por lo menos.
Y sin olvidarte las preguntas anteriores. Sí, porque ya aquí hay un Mucha listado. información, mucha información. Sí, tengo Una que irlas agenda. anotando, tengo que irlas anotando. Ok, fíjate, hay que aprender a gerenciar. Hay que aprender a gerenciar porque normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Ya esto lo hablo en base a mi experiencia propia, ¿no? A ver, te puedo delegar algo, pero no me gusta cómo lo haces, lo termino haciendo yo. ¿Ok? Error. Porque a fin de cuentas, yo tengo que confiar en tus capacidades y te tengo que inicialmente... Yo lo pues, hago, yo cometo ese error. Mucho. Ok, bueno, sí. Mucho. Lo cometo ese error. Y es porque. ¿Qué pasa? Por lo menos en mi área y mi servicio. O sea, yo entiendo la responsabilidad que yo tengo en las manos. ¿Sabes lo que es el sueño de él? Por lo menos el emprendedor que, mira, tenga o no tenga. Mira, es su última esperanza, su último esfuerzo. Mira, yo invertí en ti para mi renovación de marca, para mi lineamiento, para mi publicidad, para lo que sea. Y mira, es lo último que tengo, es mi último intento. ¿Sabes el compromiso y el peso que tienes en la espalda? Entonces, yo al delegar el trabajo y ver que lo están haciendo mal, no lo puedo permitir. Claro. Entonces ahí es donde yo me involucro en el proceso. Cosa que yo entiendo que está mal, a nivel gerencial está mal. Está mal. Pero necesito que el resultado sea el óptimo. Claro, lo que pasa es que ahí estás utilizando o estás delegando en un proyecto que es muy importante y que si está en tus manos eres tú el que lo tiene que hacer. Pero para eso venía a responderte la segunda que me dijiste de las 3, pues es donde tú tienes que darle el tiempo de preparación a esa persona. Eso sí. ¿Por qué? Porque también me ha pasado donde puedes contratar personas pero tú no le das el tiempo para que esa persona se forme y tenga las habilidades o entienda cómo es tu modalidad de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que entender que cada persona tiene un criterio propio y evidentemente lo que te gusta a ti pues no va a ser lo que me gusta a mí o la forma de presentarlo, porque a lo mejor es el mismo trabajo pero presentado de una forma diferente. Tú lo presentas con la cuestión arriba, abajo, a mí me gusta al revés o me gusta que sea en la hoja de atrás, entonces con una parte gráfica o algo porque soy visual, un ejemplo. Entonces es donde tienes que entender que si tienes a una persona, tienes un proyecto importante que entregar, no lo puedes delegar, no lo delegues. Van a haber otras oportunidades donde sí lo vas a poder delegar. Y aquí va para responderte la tercer punto que tienes que tomar en cuenta o que uno tiene que aprender. Es aprender a escoger a tu personal. Eso, ahí es donde iba. Tienes que aprender a escoger tu personal porque, a ver, si tú tienes un proyecto claro del cual tu visión es muy alta, tú te quieres posicionar no como el número 5, el número 4, tú quieres ser el número 1 y tú eres un crack, tú tienes que estar rodeado de puros cracks. Y la única forma es que tú también crees y tengas un tiempo para crear un sistema de captación de personal. Si tú no tienes un sistema de captación de personal, sino que tienes un personal contratado por emociones, entonces tú ya no estás pensando como la empresa, tú estás pensando como la persona. Como Saúl, como Roy, como la persona que sea. Entonces creo que tienes que, así como es importante tener un tiempo para diseñar un sistema de venta, también es importante diseñar un sistema de captación. Siento que hay un punto importante y es tener objetivos similares. ¿Okay? Hay que tener, similares, no te voy a decir que iguales, porque tus objetivos van a ser siempre diferentes a los míos, independientemente de que hagamos lo que hagamos, tú siempre vas a tener por un lado, porque tus pasiones van a ser diferentes. Yo opino, aunque sean diferentes, mientras yo pueda sumarle a tus objetivos y tú puedas sumarle al mío, no hay problema. A ver, voy a hablar desde el tema de personal, ¿no? Creo que cada persona al momento de escoger su socio o escoger una sociedad tiene que pensar primero desde la parte interna qué es lo que quieres hacer, qué es lo que estás dispuesto a hacer, ¿ok? Y qué es lo que te falta. O sea, cómo tú vas a complementar tus cosas. Yo siento que hay que tomar liderazgo, hay que tomar empoderamiento a la hora de tomar esta decisión, haciendo eso, respondiéndote a esa pregunta que tú me dices, porque parece muy sencillo. A ver, todos queremos dinero, todos queremos reconocimiento, todos queremos un negocio exitoso, entonces salimos a la calle y la primera persona que vemos con tal vez el primer diálogo, el primer speech, qué sé yo, tú lo escuchas hablando y decirle, no, esta persona, él es emprendedor, él es dueño de negocio, me voy a asociar con él. Puede ser la peor decisión que tú puedas estar tomando en tu vida. Entonces, creo que primero hay que hacer eso, una meditación interna, ¿ok? Donde puedas incluso escribir eso, cuáles son tus objetivos,
¿ok? ¿Qué es lo que vas a aportar? Los famosos pros y contras. Sí, y entender exactamente qué es lo que te falta para complementar y a partir de ese momento empezar a accionar. ¿Cómo puedes accionar? Pues bueno, yo creo que lo importante es empezar a relacionarte con personas del medio, ¿ok? Si tú, por ejemplo, estás en un negocio de la parte creativa, empezar a hacer cursos, empezar a hacer presenciales preferiblemente para que vayas conociendo personas, porque es que, a ver, ¿quiénes normalmente escogen cuando se va a iniciar un negocio? ¿A quiénes se escoge para la sociedad? Normalmente es a la familia, cuando se empiezan negocios familiares. O entonces escoge... Y tú, saliendo un poquito de la pregunta, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la familia? Pues depende, porque yo siento que puedes iniciar tu primer negocio con eso, como te digo. O sea, tú puedes pensar en el negocio macro, pero que tú empieces negocios antes está bien, porque esos errores... Por eso, a ver, no hay que tenerle miedo al hecho de meter la pata, ¿sí me explico? Porque, al fracaso. Que era lo que hablamos hace rato, porque si tu oportunidad está para que te asocies con tu familia, hazlo, porque a fin de cuentas, ese aprendizaje te va a hacer entender ahora cómo tiene que ser tu socio. Tener literalmente, como quien dice y por ahí... aprendes a no meter familia. No, mentira. Bueno, hay varios negocios exitosos familiares, Sí, claro. pero hay otros que no. Claro. Hay otros que efectivamente no. Ahora te pregunto, es la pregunta que quedó al aire. ¿Por qué un negocio tiene que formalizarse, registrarse? Esto es un reto contigo mismo, ¿ok? Si tú estás imaginando un proyecto grande, el hecho de ya formalizarte es como cuando te sacas la licencia antes de tener el carro, ¿no? Te estás preparando para lo que viene. Hay gente que no está de acuerdo porque es como sacarte la licencia pero no hacer nada, guardarla en la cartera. Y hay otras personas que también tienen la perspectiva de poder decir, pues bueno, yo ya estoy dando el paso. O la persona que se saca el pasaporte porque sabe que se va. No tiene el dinero, no tiene la maleta, pero esa persona se va y se saca su pasaporte. Entonces ya eso está literalmente, incluso por ley de la atracción, por cuántica, ya lo estás atrayendo con el pensamiento. Entonces creo que eso es importante. Entonces el hecho de formalizarte, a ver... Yo siempre diría, asesórate primero, ¿ok? Asesórate porque hay etapas donde ya te toca formalizarse y hay etapas donde te puedes aguantar un poco. ¿Por qué? Porque el hecho de formalizarse requiere un costo que puedes utilizar para invertir en el emprendimiento. No lo hablaría de negocio todavía, sino como emprendimiento. Si yo quiero empezar la distribución de este producto, ¿ok? Si yo gasto en la parte de formalizar, voy a estrangular mis finanzas, voy a estrangular las finanzas porque son bastantes, o sea... el costo, los honorarios son bastante altos. Para despedirnos, el último consejo que le quieras gritar a nuestros seguidores para que ya emprendan o continúen con lo que están haciendo, porque a pesar que esté mal o bien, lo importante es intentarlo y que esa información se te quede en tu CPU y puedas programarlo a tu voluntad, a tu control y a tu decisión. Fíjate que hay una frase que nosotros colocamos en nuestra oficina y la frase dice: lo difícil de empezar un sueño, o sea, lo difícil de materializar un sueño es empezar y tú ya estás aquí. Una de las cosas por la que puse esa frase era para recordarme. Me gusta. Era para recordarme cada vez que estuviese en la oficina y me desmotivara, como lo hablaste inicialmente, o esa inspiración de la que les hablé en todo el podcast, no sé, estuviese un poquito ausente, era que el hecho de, cuando viera la frase, entender de dónde yo venía y qué era lo que ya tenía actualmente. Si tú hoy estás escuchando este momento del podcast, porque seguramente ya tienes una hora con nosotros, media hora con nosotros, no sé desde cuántos tiempos tendrás con nosotros, 10, 15, 20 minutos, pero si lo escuchaste completo es porque te interesa emprender, te interesa iniciar tu proyecto. Entonces yo te repito esa frase y dice: lo difícil de empezar un sueño o de materializar un sueño es empezar, y tú ya estás aquí escuchando este podcast de emprendedores, escuchando este podcast de emprendedores para emprendedores. Sí, de emprendedores para emprendedores. De dos personas que vivieron un proceso similar al tuyo. Así que nada, tú ya estás aquí, así que a darle con toda, sin miedo, con ese deseo ardiente que efectivamente lo vas a lograr. Y recuerda que si apoyas a un emprendedor, te apoyas a ti mismo.